Diplomado Temas Contemporáneos de los Derechos del Consumidor. Bienvenidos al módulo 3. Soy Mario Di Costanzo, presidente de la Conducef, y este módulo nos referimos al sistema de protección al consumidor. Desde este punto de vista, o en esta materia, lo que promueve la Conducef en materia de protección al consumidor, pues yo lo dividiría en tres ejes fundamentales. El primero es informar a los consumidores financieros sobre sus derechos, sobre cómo utilizar de manera eficiente la multiplicidad de productos y de servicios financieros que hay en el mercado. La siguiente sería diagnosticar cuáles son las causas de las reclamaciones más importantes para que los consumidores sepan tomar medidas para evitar, por ejemplo, una clonación de una tarjeta de crédito, un cargo no reconocido en una tarjeta de crédito, cómo manejar correctamente un cheque para que no se extravíe el cheque, las precauciones que deben de tener en cuanto a la protección de sus datos personales. Y una tercera vertiente es, desde luego, la recomendación que se hace a las instituciones bancarias para promover o para mejorar en aquellas áreas de oportunidad que pueden generar confusión a los usuarios en el momento de la contratación de los servicios o malinterpretación de la información que se está proveyendo por parte de las instituciones. Estas tres vertientes son puntos de trabajo de la Conducef y son materia del día a día en la protección de los derechos de los usuarios. Yo agregaría dos adicionales que van más en función de la transparencia, pero que siguen siendo materia de una protección al consumidor. Por un lado, y para resumirlo de una manera clara, hacemos que las letras chiquitas se vuelvan grandotas. Es decir, qué es lo que debe de contener un contrato de adhesión, qué es lo que no debe de contener un contrato de adhesión, cómo debe ser explicado al usuario el producto que se está contratando. Y otro elemento importante en materia de esta transparencia que también promovemos es cómo logramos que estos consumidores, conjuntamente instituciones financieras y Conducef, sepan elegir el producto más adecuado. Esto se vuelve muy relevante sobre todo en el tema de seguros, porque son muchas veces pólizas muy técnicas, son explicaciones muy técnicas, en los que a veces los consumidores no conocen bien lo que están contratando. Sucede mucho en el caso de los gastos médicos mayores, por ejemplo, en las pólizas de gastos médicos, en donde los consumidores tienen la idea de que están contratando cierto producto y en la realidad no lo es. En esto también trabajamos muchísimo, pues precisamente para evitar tener consumidores frustrados, consumidores que no tengan el servicio que ellos pensaban que iban a tener o no tengan el producto que ellos puedan creer que están comprando o que están adquiriendo. Otra vertiente que para nosotros es fundamental en materia de protección y de prevención de los derechos de los consumidores es precisamente lo que hemos llamado información o educación financiera. Es decir, cómo debemos de promover aquellas acciones, aquellos productos financieros que no solamente se dan en la vertiente del crédito o en el apalancamiento de las familias o de las personas o de las empresas, sino cómo promover un ahorro tan necesario en este país, cómo promover un presupuesto ordenado de gasto, tanto para una empresa como para una familia, como para una persona. Entonces, estas vertientes o estas acciones en materia de protección son la propia defensa de los derechos de los usuarios de los servicios financieros y en donde se compone de dos grandes acciones: informar de sus derechos y hacerlos efectivos. Informar también de las obligaciones que contraen cuando se adquiere un producto financiero. La otra vertiente es cómo educamos
a las personas, cómo informamos a los consumidores, pues para que puedan adquirir y utilizar de manera eficiente estos productos que hay en el mercado. Todo esto enmarcado pues en un ámbito de transparencia, en donde lo que se evita son las letras chiquitas por un lado y por el otro la publicidad confusa o la publicidad engañosa. Si queremos ver ejemplos, pues ejemplos hay bastantes. Hace algunos meses tuvimos el caso, por ejemplo, de compañías de seguros que ofrecían coberturas o un seguro contra huracanes, y en las pólizas o en las causas de exclusión de los siniestros, pues hablaban de inundación. Luego entonces, para el consumidor, cuando se le vende un producto que lo cubre o lo asegura contra un desastre natural o contra un evento de la naturaleza como puede ser un huracán, pues comúnmente las personas asociamos las inundaciones con los huracanes, de tal manera que si no se le explica al consumidor qué es lo que realmente está adquiriendo, pues generamos consumidores insatisfechos, frustrados, que lejos de promover, en este caso, y por ejemplo, una cultura del seguro, del ahorro, pues estaríamos generando el efecto adverso, que es una aversión a asegurarnos, una aversión a prever para el futuro. Y esto precisamente nos va a generar consumidores desinformados que por un lado no estarían haciendo valer sus derechos o estarían excluyéndose voluntariamente del sistema financiero, perdiendo una oportunidad de incrementar su bienestar. Bienvenidos al módulo 3. Esperamos que estas indicaciones, que estos consejos que hemos dado les sirvan para aclarar algunas dudas, y si no, pues estamos a sus órdenes en la CONDUCEF, que es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros. Diplomado Temas Contemporáneos de los Derechos del Consumidor.